Iniciando la grabación. Ok, perfecto. Pues nuevamente con nosotros el maestro Toño Cervantes Acosta de Cláusula Penal en materia de contratos. Toño, el foro es tuyo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Perfecto, muchas gracias, Héctor, por tus palabras. No sé si tú puedes coordinar la presentación o yo la subo, ¿cómo le hacemos? Con todo gusto te apoyo, dame un minuto. Ok, excelente, gracias. Mientras, si nos vas platicando un poquito de tu currículum, creo que valdría la pena para... Sí, muchas gracias. Su servidor, bueno, soy abogado, me dedico al derecho de los negocios, derecho corporativo, todo lo que tiene que ver con contratos, convenios, estructuras de negocios, sociedades mercantiles, fusiones, adquisiciones, entre otras cuestiones, ¿no? Mi experiencia, pues bueno, la he ganado a lo largo de más de 17 años trabajando. Estuve trabajando en una firma de abogados grande, las famosas Big Law, y después hace algunos años decidí emprender mi proyecto, mi despacho, y afortunadamente, pues bueno, varios clientes me han dado la oportunidad de encomendarme sus asuntos, y bueno, trato de hacerlo en la mejor medida posible, amalgamando la experiencia ganada a lo largo de mi carrera profesional y también mi formación profesional y académica. Este tema es realmente muy importante porque todos los negocios, sin excepción, se plasman a través de contratos. No necesariamente todos los contratos deben de constar en un documento, que ustedes saben, con declaraciones, el encabezado, clausulado, etcétera. Hay ciertos contratos que no necesariamente para que surtan sus efectos, como dicen los abogados, como decimos, no necesariamente deben de constar por escrito. Hay algunos que se perfeccionan, como en el caso de la compraventa, nada más poniéndose de acuerdo las partes entre cosa y precio, aun cuando la primera no haya sido entregada y el segundo pagado. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de los contratantes, sea comprador, vendedor, se retira, se desiste, dice que no hay algo por escrito, etcétera, pues naturalmente el otro contratante podrá, en ejercicio del derecho que la ley le otorga, exigir el cumplimiento o, en su caso, la reparación del daño. La reparación del daño consiste básicamente en exigir de la otra parte, de la parte que incumplió, ya sea el pago de una indemnización o bien el cumplimiento o regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de que ocurrió el daño. Entonces, existen contratos que no requieren una formalidad específica, a menos que se cumplan con ciertas características. Por ejemplo, en los contratos de compra-venta, naturalmente, de cosas inmuebles, no solamente debe constar por escrito, sino debe de celebrarse ante notario público y después inscribirse en el registro público de la propiedad donde se encuentre el inmueble. Entonces, dependiendo del tipo del contrato, la ley que lo regula, sea el Código Civil, sea el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito o algún otro ordenamiento, establece cuáles son las formalidades que deben de cumplirse por dos motivos principales. El primero, para que el contrato surta sus efectos sin mayor inconveniente, porque de lo contrario, si no se cumplen las formalidades, el contrato puede ser nulo. Y dos, para que las partes tengan la certeza de que en caso de incumplimiento o de cumplimiento parcial, la parte que resiente el perjuicio, vamos a decir, el daño, pues puede exigir una indemnización o la reparación de dicho daño o perjuicio. Entonces, digamos que en términos muy generales, los contratos deben de cumplir ciertas formalidades y el tema que vamos a ver en el transcurso de esta presentación es justamente qué pueden hacer las partes para que puedan dotar de mayor certeza legal, de seguridad jurídica, ya sean a sus empresas, ya sean a sus clientes, etcétera, cuando se celebren contratos. Y uno de los temas más importantes, ahorita vamos a ver también, es justamente los temas indemnizatorios. Y la cláusula penal o pena convencional es justamente un mecanismo que le permite a los contratantes en cuantificar a través de una cláusula cuáles serían los daños y perjuicios cuando estos se causan, derivados del incumplimiento de alguna obligación, de alguna estipulación en el contrato. La siguiente, por favor, Héctor.
Gracias. Antes de entrar propiamente al tema de la pena convencional, me gustaría platicar de un tema muy concreto, muy práctico, en relación a cuáles son las cláusulas y los términos más negociados por los abogados, ya sean abogados en firmas de abogados o bien como in-house, como parte de una compañía, para que ustedes vean cuáles son justamente los elementos a los que se deben de poner más atención al momento de negociar la celebración de un contrato. Esta encuesta fue realizada en Estados Unidos, pero como ustedes saben, pues bueno, el mundo de los negocios actual no se constriñe a una determinada jurisdicción. En ocasiones se contratan los servicios de proveedores o de clientes, o los clientes contratan, perdón, los servicios de ciertas empresas, y justamente los efectos de los contratos no necesariamente se enfocan en una jurisdicción, en México, en Estados Unidos, en Europa, sino que tienen consecuencias en diversas jurisdicciones. Entonces, aun cuando se llevó a cabo esta encuesta, de acuerdo al portal Bloomberg, en Estados Unidos, a una encuesta de alrededor de 500 abogados, pues lo cierto es que es un indicativo bastante claro de qué es lo que se negocia en los contratos de negocios, en los contratos comerciales, a lo largo y ancho también de nuestro país, y principalmente porque, como ustedes saben, pues bueno, nuestra economía en gran medida está apoyada y incluso depende de la economía americana. Entonces, como se puede ver ahí en la lámina, podemos determinar cuáles son las cláusulas más importantes o a las que los abogados le ponen más atención al momento de negociar un contrato. En primer lugar, como pueden ver, es la indemnización. Y la indemnización tiene como liga natural el tema de la cláusula penal. Porque la cláusula penal, como vamos a ver un poco más adelante, nos permite, sobre todo aquel que no incumple, y también al infractor, digamos, del contrato, de las obligaciones contractuales, en cuantificar un monto líquido, en numerario, en cantidad de dinero específica, cuáles serán los daños y los perjuicios en caso de que alguno de los dos contratantes, no necesariamente del acreedor o del cliente, ¿no?, sino también en beneficio de la otra parte cuando se incumpla una determinada obligación. ¿Qué tipo de obligaciones? Ahorita la vamos a ver, ¿no? El segundo punto que más se negocia son los términos comerciales, es decir, dónde se va a pagar, es decir, si va a ser a través de transferencia bancaria, si va a ser a través de cheque, en caso de que sea en cheque, en qué domicilio se va a pagar, cuántos días voy a tener para pagarlo, dónde se va a entregar el bien en específico, en el caso, por ejemplo, de un contrato de distribución, cuántos días, cuál es el plazo que voy a tener para entregar un determinado producto, un determinado servicio. Todos esos son términos comerciales que los abogados también negocian, pero que justamente de acuerdo a esta encuesta de Bloomberg, que se llevó a cabo en febrero de este año, es lo que de acuerdo a los abogados se le dota de mayor importancia y a veces se empantanan ciertas negociaciones en términos comerciales, cuando de manera, vamos a decir, para evitar empantanarse en este tipo de discusiones, un involucramiento más temprano de los abogados de negocio y los abogados corporativos pueden ayudar a aplanar, ¿no?, esos impas que eventualmente las partes tienen al negociar los términos comerciales. El tercero es la limitación de responsabilidad, es decir, daños y perjuicios, que va pegado o muy ligado con la indemnización. Nuevamente el tema de la pena convencional va a servir en gran medida para allanar todas estas cuestiones que se pueden presentar en la negociación de los contratos. Otro, declaraciones y garantías. Cuando ustedes ven en los contratos, ¿no?, que primero va el encabezado, ya se trata de un contrato de compraventa, suministro, prestación de servicios, después viene un capítulo de declaraciones. ¿Qué se estipula en las declaraciones? Entre otras cuestiones, bueno, que el representante legal que suscribe el contrato tiene los poderes suficientes para celebrarlo, que la compañía de que se trate está legalmente constituida, que señala el domicilio para cualquier tipo de notificación derivada del contrato, o cualquier otro elemento que se establece en las declaraciones y que, más allá de un aspecto meramente de ornato o para cumplir con ciertos requisitos contractuales, lo cierto es que se establece porque de esa manera, si se hace alguna declaración inexacta que conduzca al error, imprecisa
falsa parcialmente o totalmente, puede dar lugar a la otra parte para que previa demostración de esa situación se le pueda exigir el pago de daños y perjuicios. Y nuevamente regresamos al tema de la indemnización y la limitación de responsabilidad. Otro tema muy importante es la confidencialidad. Es decir, toda la información que se revela, que debe de cumplir con ciertos estándares de resguardo, de salvaguarda, y que en caso de una divulgación no autorizada, pues puede acarrear también el pago de daños y perjuicios o incluso las consecuencias de naturaleza penal que establece la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal Federal. Entonces, esos son, digamos, las cláusulas o los términos más importantes que se negocian en cualquier tipo de contrato. ¿Cuáles son otros aspectos que los abogados encuestados también establecen como si no tienen la relevancia o la importancia del resto de los términos que he mencionado anteriormente? Pues bueno, siempre es importante negociarlos porque eso también puede salvarnos o puede evitar muchos dolores de cabeza, entre ellos ley aplicable, es decir, cuál va a ser, si va a ser una ley mexicana, si va a ser una ley extranjera, si va a ser el código de comercio o algún otro ordenamiento, dependiendo del tipo de contrato de que se trate. La cesión o cambio de control, es decir, si alguna de las partes puede ceder en favor de terceros los derechos o las obligaciones emanadas del contrato. El cambio de control es, por ejemplo, en el caso de que exista un crédito y los contratantes o alguno de los contratantes después tiene una fusión o una reestructura corporativa o quizá algún incremento de capital que tenga alguna consecuencia en su estructura de capital social o accionaria que lleve a que ese contratante pues tenga algún mando distinto derivado de estos cambios en la estructura accionaria y que pudiera, por ejemplo, después derivar en el retiro del contrato, en el incumplimiento, etcétera. La resolución de controversias, es decir, qué tribunal va a ser el competente, si va a ser a través de un panel arbitral, si se van a utilizar o se va a hacer uso, mejor dicho, de medios alternativos de solución de controversias, como en el caso, ya dije, de un árbitro, de un mediador, de un amigable componedor. Todo eso se establece en los contratos. Exención de incumplimiento, caso fortuito, fuerza mayor, si, por ejemplo, derivado de la pandemia, se genera que alguna de las partes no pueda cumplir o que cumpla de manera parcial. ¿Qué ocurre en esas situaciones? ¿Se va a hacer efectiva la pena convencional? ¿No se va a hacer efectiva? ¿Se puede dotar, por ejemplo, a la parte que resintió el daño derivado del incumplimiento de la otra parte a establecer un plazo adicional para el cumplimiento? Todas estas situaciones se tienen que establecer en una cláusula de exención de cumplimiento. Los aspectos de privacidad, que bueno, ahí se repite, pero van derivados o muy ligados a la confidencialidad y desde luego temas de propiedad intelectual. Es decir, que se va a respetar las marcas, las patentes, los secretos industriales. ¿Qué pasa en caso de que se violenten dichos derechos? ¿Cuáles van a ser las consecuencias contractuales, legales, etcétera, ¿no? Digamos que en términos muy generales, esto es lo que los abogados, ya sea in-house o external counsels, como bueno, los que tienen su despacho, están en una firma legal, negocian en todo contrato comercial. La siguiente, por favor, Héctor. Gracias. En este diagrama, ustedes pueden ver, por ejemplo, de los despachos de abogados, las firmas, y por otro lado, las compañías, en palabras de los abogados encuestados, qué es lo que se negocia mucho, qué es lo que no se negocia suficientemente, y en medio pueden ver lo que convergen, ¿no? Y en esa convergencia, como les comenté, por ejemplo, en el caso de las firmas y de las corporaciones, lo que se negocia mucho es el tema de la indemnización, declaraciones, limitaciones a la responsabilidad del caso de daños, y lo que no se negocia suficientemente es la excusa en caso de incumplimiento, límites de responsabilidad, daños, etcétera. La siguiente, por favor. Ahora bien, al negociar los contratos, los abogados buscamos disminuir hasta donde sea legalmente posible y también la razón de negocios lo permita,
que nuestros clientes incurran en riesgos innecesarios. ¿Cuáles son esos riesgos que debemos evitar a toda costa o al menos menguar o disminuir para que en el caso de que se presente el riesgo, a través del contrato que ya hemos negociado previamente, los abogados puedan tener los elementos para una defensa exitosa en los tribunales o en los paneles arbitrales? Pues bueno, de mayor a menor, los abogados consideramos que como riesgo alto, desde luego la preocupación porque se presente alguna demanda. Y si se presenta la demanda, ¿cuáles son las consecuencias o los elementos que pudiera tener la contraparte para que puedan vencer en un juicio, ¿no? Los costos adicionales, ¿cuáles son los costos? Naturalmente, la contratación de abogados, la contratación de peritos, los gastos que se deriven, por ejemplo, de la substanciación o el desarrollo de un juicio. Todo eso, pues naturalmente son gastos que se tienen que contemplar al momento de negociar los contratos. De hecho, cuando se negocia alguna cláusula de limitación de responsabilidad, por ejemplo, se puede pactar que en el caso de que alguna de las partes incumpla con alguna de sus obligaciones, se deberá de obligar de sacar en paz y a salvo a la otra parte, y dentro de eso sacar en paz y a salvo se incluye el pago de honorarios de abogados que haya contratado aquella parte que sí cumplió con el contrato. Entonces, al momento de redactar el contrato, todas estas cuestiones se tienen que considerar y sobre todo plasmar, ¿no?, en el documento que resulte de la negociación de las cláusulas contractuales. Otro tema, el potencial por el incumplimiento de otros contratos u obligaciones. Por ejemplo, en el caso de algún crédito o de algún préstamo, se puede dar el caso de que al que se le concede el préstamo, es decir, el obligado, el deudor, al momento de celebrar ese contrato, de manera indirecta ya esté incumpliendo con algún otro contrato, ¿no? Algún contrato, por ejemplo, de prestación de servicios, algún otro contrato de crédito, en el que se establezca en ese segundo contrato que el acreditado, es decir, aquel que está obligado al pago del crédito, deberá de solicitar autorización, ¿no?, en este segundo contrato a su acreditante, es decir, al que presta el dinero, para que a su vez pueda asumir otros créditos. Entonces, al momento de negociar este primer contrato, se debe de establecer algún covenant, alguna declaración, en el sentido de que el deudor, al celebrar ese contrato, no esté incumpliendo con este segundo contrato. Porque ¿qué pasaría si incumple con este segundo contrato? Pues naturalmente se activaría algún cobro acelerado en este segundo contrato y lo que menguaría la capacidad de pago del deudor en el primer contrato de que estamos hablando. Entonces, todas estas cuestiones, como pueden ver, pues son consideradas como de alto riesgo para los abogados al momento en que negociamos los contratos y sobre todo asesoramos a nuestros clientes, y que pueden evitar pues muchos dolores de cabeza. No solamente es mandar un contrato marco, ¿no?, sino que se debe de hacer una asesoría integral en el que se contemplen todas estas cuestiones que rodean a la celebración de este contrato principal. Otro tema, estos dos últimos son más, vamos a decir, elementos que preocupan a los abogados al interior de las compañías. El incumplimiento de políticas de compañía. Puede ser que una compañía establezca como políticas de que al momento de celebrar un contrato, o mejor dicho, previo a la celebración de un contrato, se debe de hacer un análisis previo, una auditoría, vamos a decir, si podemos llamarlo de esa manera, a aquellos potenciales prestadores de servicios, aquellos proveedores, para verificar de que efectivamente las políticas, el buen nombre, las credenciales de negocios corresponden a las políticas de la compañía. Porque puede ser el caso, por ejemplo, de que ya haya habido alguna amonestación derivada de un tema de responsabilidad penal para las empresas, o puede ser que a lo mejor en el mercado pues no tenga una reputación probada ese proveedor. Y en el caso de que no se haya realizado esa investigación, pues naturalmente el abogado interno puede tener alguna responsabilidad por no haberse cerciorado
de aquellas situaciones que pudieran generar también algún incumplimiento de las políticas de la compañía, ¿no? Todos esos elementos también se deben de tomar en cuenta. Y, desde luego, un tema muy importante para los abogados internos de las compañías, pero que se puedan auxiliar también de los abogados externos, es el potencial de que se finque responsabilidad penal. A partir del 2014 hubo una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales en las que ahora se permite fincar responsabilidad penal no solamente a los funcionarios en lo individual de las compañías, sino también a la persona moral como tal. Y naturalmente las sanciones van desde una amonestación, alguna publicación en el Diario Oficial de la Federación de que la compañía de que se trate pues está enfrentando alguna situación penal, y en el peor de los casos puede haber una instrucción por parte de un tribunal competente para que se disuelva y se liquide la compañía. De hecho, también hubo una reforma por ahí del 2016 a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la cual ahora se permite como causal de disolución y liquidación de las sociedades el caso de que haya sido dictada por un tribunal o una autoridad competente derivada de una responsabilidad penal. Ese tema también debe de ser cuidado al momento de celebrar los contratos con aquellas empresas factureras, con aquellas empresas que estén atravesando, digamos, algún procedimiento penal o administrativo y que pudieran también poner en entredicho el buen nombre y, desde luego, la existencia de nuestras compañías. Esos son, en términos muy generales, existen naturalmente otros riesgos, pero de acuerdo a esa encuesta, esos son los riesgos más importantes que podemos tener al momento de negociar nuestros contratos y de los cuales debemos de tener mucho cuidado para tales efectos. Ahí está la fuente, fue una encuesta que realizó Bloomberg Law en todos los contratos de negocios, bueno, seguramente fue en el 2019, pero la encuesta fue en el 2020, se entrevistaron 429 abogados, 2/3 pertenecientes a firmas externas y el resto, es decir, 1/3 a in-house, abogados internos de las compañías. ¿Cuáles son los contratos más usados y que también se traduce mucho en mi experiencia en México? Los contratos de prestación de servicios, ¿no? Porque los contratos de prestación de servicios tienen también no solamente los términos comerciales, sino al momento de contratar los servicios, por ejemplo, de un prestador de comedores, ¿no? Lo contratamos para que se haga cargo del servicio de comedor en nuestras compañías, o de limpieza, o de seguridad, o de transporte. Nuestras compañías deberán verificar de que, bueno, que se encuentran en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social, acompañar el registro patronal, acompañar una constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales, especificar en los contratos de que no están en incumplimiento de otro tipo de obligaciones como la ley antilavado, entre otras cuestiones. El segundo tipo de contratos, o bueno, los segundos tipos de contratos más usados son los contratos de cualquier tipo, comerciales o mercantiles, entre ellos de distribución, de suministro, compra-ventas, también los contratos de garantía, trátese de prendas, hipotecas, los fideicomisos, en fin, puedo decir una gran variedad de contratos que, bueno, que forman parte también de los contratos que más negocian estos abogados o que negociamos los abogados. Desde luego también las órdenes de compra, las licencias, las cadenas de suministro, distribución, tecnologías de información, de fabricación, temas de la nube y computación o informáticas, mejor dicho, producción, y los últimos son los de marketing. O sea, todos los contratos que ustedes gusten y manden tienen las mismas particularidades, los mismos altos riesgos, lo que debemos de negociar, no solamente al momento de pactar el contrato, sino también de manera previa. También hay una responsabilidad precontractual, eso será materia de otra plática que con mucho gusto, si me invita Héctor, la podremos planificar, porque también cuando ustedes evalúan, por ejemplo, la contratación de algún proveedor, de algún vendedor o de algún prestador de servicios, si se retiran de manera previa, pueden tener algún tipo de responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad precontractual, ¿correcto? Entonces, pero bueno, eso será materia de otra plática.
La siguiente, por favor. Ahora vamos con la cláusula penal o pena convencional, que es justamente el tema para lo cual estamos reunidos el día de hoy. ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su concepto? ¿Qué relación tiene con el pago de daños y perjuicios? Si existe algún tipo de limitación a la misma, si se puede aplicar en el cumplimiento total o parcial de los contratos, si se puede exigir el pago de la obligación principal o bien de la pena convencional, y qué pasa, por ejemplo, en el caso fortuito, fuerza mayor, cuando se presenten eventos como el que tenemos frente a nuestros ojos de la pandemia derivada de la enfermedad de COVID-19. Primeramente, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo se puede traducir? ¿Cómo la podemos encontrar? El concepto básicamente es que es una cláusula que las partes van a pactar en el contrato de que se trate, cualquier tipo de contrato, y que consiste en una cuantificación, es decir, definir cuánto es el monto de los daños y perjuicios que se causarían, ya sea por el incumplimiento de una obligación o bien porque una de las partes se retrase en el cumplimiento de la misma. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, pues hemos escuchado mucho hablar de los daños y perjuicios, pero no sé distinguir cuál es el daño y cuál es el perjuicio, y se aplica en cualquier tipo de negocio contractual. El daño, de acuerdo al Código Civil Federal, a la ley aplicable en este caso, puede ser cualquier menoscabo, cualquier reducción que podamos resentir en nuestro patrimonio, porque se haya incumplido con una determinada obligación. En términos muy concretos, por ejemplo, si contrato a un prestador de servicios y el prestador de servicios incumple con su obligación, pues naturalmente eso me va a generar un menoscabo en mi patrimonio. Por ejemplo, en el caso de que yo contrate algún servicio de seguridad y no se preste de conformidad con lo establecido en el contrato, eso va a tener un perjuicio en mi bolsillo, en mi cuenta. O si, por ejemplo, hago el préstamo de una determinada cantidad y el obligado, el deudor, incumple dentro de los plazos para el pago, pues eso también va a tener un perjuicio en mi patrimonio. ¿Por qué? Porque ese dinero pues no lo voy a poder destinar para otro tipo de cuestiones, o no podré también darlo en préstamo a terceros, y naturalmente eso también tiene un perjuicio, un daño, perdón. Ahora bien, ¿cuál es el perjuicio? El perjuicio es el lucro cesante, la cantidad de dinero que yo puedo perder o dejar de ganar por el incumplimiento de la otra parte, ¿no? Entonces, digamos que lo negativo de establecer como indemnización el pago de daños y perjuicios es de que yo voy a tener que demostrar al juez, obviamente se tendrá que realizar una demanda, iniciar un juicio, etcétera. ¿Cuál fue, primero, el incumplimiento por parte del deudor? Y eso ya entraña un conflicto, ¿no? Para demostrarlo. Dos, ¿cuál fue el daño y cuál fue el perjuicio que se me causó a consecuencia del incumplimiento del deudor? En el caso, por ejemplo, el gran beneficio que tenemos con la cláusula penal es de que ya podemos cuantificar cuáles serán los daños y cuáles serán los perjuicios causados ante el caso de que la otra parte incumpla con sus obligaciones. ¿Cuál será el monto de daños y perjuicios en el caso, por ejemplo, de que el de seguridad haya incumplido con sus obligaciones, que alguno de sus guardias se haya presentado de manera, alcoholizada o bajo el influjo de alguna droga, o que no haya llegado de manera puntual, o de que no haya cumplido de manera general con sus obligaciones? O por ejemplo, en el caso del comedor, que haya generado alguna enfermedad gastrointestinal a mi personal, y que por esa situación ya no se presenten a trabajar. O en el caso, por ejemplo, del deudor en un préstamo, ¿cuál va a ser la situación? Por ejemplo, si no paga en tiempo y forma, ¿cuáles serían los intereses moratorios? Todo eso se puede cuantificar en el caso de la pena convencional.
Ya dijimos cuál es la relación que tiene la cláusula penal con los daños y perjuicios, es decir, se están cuantificando de antemano cuáles son esos daños y cuáles son esos perjuicios, pero muy importante, que también tiene que ver con los límites de la cláusula penal. No puede rebasar el monto de la cláusula penal, vamos a decir que sean 500,000 pesos la cuantificación de los daños y perjuicios, no pueden rebasar lo que se le va a pagar al prestador de servicios, ¿ok? Al momento de contratarlo. Si quieren exigir 500,000 pesos y resulta de que la suerte principal o la obligación principal es de 300,000 pesos, pues entonces la cláusula penal no deberá de rebasar los 300,000 pesos. Entonces, si ustedes son prestadores de servicios y les quieren aplicar una cláusula penal que supere, por ejemplo, lo que les están pagando, pues pueden acudir al juez para que se reduzca de manera proporcional. Otra de las grandes ventajas que tiene la cláusula penal es de que no necesitan demostrar que resintieron los daños y los perjuicios, e incluso no necesariamente deben de haberse presentado esos daños y perjuicios, ¿ok? Por ejemplo, el incumplimiento de alguna obligación no necesariamente va a desencadenar o va a provocar el pago de daño, o un daño y un perjuicio, ¿no? Por ejemplo, si se presentó de manera impuntual alguno de los guardias de estos prestadores de servicios que ustedes contratan, pues no necesariamente si se presentó 5 minutos después de la hora programada, no necesariamente va a ocasionar un daño o un perjuicio. ¿Están de acuerdo? Pero si se establece la cláusula penal, esos 5 minutos de retraso puede dar lugar a que ustedes se presenten ante el juez, únicamente acrediten de que se celebró el contrato, se firmó el contrato y las partes pactaron la pena convencional para que se pueda ejecutar en contra de el que incumplió la obligación dichos daños y perjuicios cuantificados que se establecen en la cláusula penal. ¿Qué sucede si hay un incumplimiento o un cumplimiento parcial del contrato? Si, por ejemplo, se hizo un préstamo por 300,000 pesos y la parte que incumplió, pues nada más se incumplió por la mitad, por 150,000, ustedes no van a cobrar la totalidad de la deuda, nada más van a cobrar de forma parcial lo que no se ha pagado o los intereses moratorios que no se han cubierto. Otro tema, puede pedir el cumplimiento de la obligación, así como el pago de la pena convencional de manera simultánea. No se puede hacer. Si, por ejemplo, ustedes pactan alguna pena convencional, no se puede pactar, no se puede exigir, perdón, al mismo tiempo el cumplimiento de la obligación, así como el pago de la pena convencional. ¿Okay? Si se exige una, se excluye la otra. Ahora, un tema trascendental, ¿qué sucede en el caso de la pena convencional cuando se presenten casos de fortuitos o de fuerza mayor, es decir, actos o situaciones de la naturaleza o del hombre que estén más allá del control de alguno de los contratantes y que ocasione el incumplimiento de la obligación de los mismos? Pues bueno, la ley establece que cuando se presente algún caso fortuito o fuerza mayor, no se podrá exigir la pena convencional. Pero lo que sí se podrá hacer es establecer en la pena convencional en qué casos, aun cuando se presente dicho caso fortuito o fuerza mayor, sí se puede exigir el pago de las mismas, ¿no? Quizá, digamos que por el tema de caso fortuito o fuerza mayor, no se puede cumplir de manera total con la obligación, pero sí se puede cumplir de manera parcial. Pues en caso de que en esa obligación parcial, que sí se puede cumplir, aún así el deudor incumple, entonces se puede exigir esa pena convencional, no por el total de la obligación, pero sí por una parte, por aquella parte que sí se pudo cumplir y aún así el deudor incumplió. Entonces, será naturalmente materia del abogado y de los funcionarios de la compañía que negocian el contrato establecer los supuestos en que sí se podrá exigir la pena convencional, aun cuando se presenten cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor. Otro tema de que no podrá exigirse el pago de pena convencional es cuando el acreedor o el cliente, por ejemplo, haya provocado el incumplimiento del deudor. Por ejemplo, en un contrato de transporte, establecemos de que para que el transportista, en este caso el prestador de servicios, pueda cumplir con su obligación, yo como cliente me obligo a poner a disposición
en un lugar determinado los productos para que el transportista acuda a ese lugar y después pueda trasladarlos a otro punto. Si yo incumplo con mi obligación de poner a su disposición dichos productos, dichos bienes, pues eso va a generar naturalmente que el transportista incumpla con sus obligaciones. En esa situación, yo no podré exigir el pago de la pena convencional porque yo he generado como cliente o como acreedor que se incumpla con determinada obligación. Entonces, digamos que en términos muy generales, estos son los puntos que cubre la cláusula penal o pena convencional. Obviamente, si tienen alguna pregunta en relación con sus negocios, con lo que les ha pasado, con, digamos, al momento de negociar contratos, alguna duda que tengan, pues yo creo que ahorita podría ser un momento oportuno para que podamos resolverlas, ¿no? Oye, a mí me ha tocado algunos temas muy interesantes. Ya me ha tocado ver contratos donde tienen cláusulas de arbitraje, más comúnmente aquí en nuestro país, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Yo creo, muchas gracias, Héctor, me parece muy, muy interesante. Esas cláusulas de arbitraje pueden pactarse por dos situaciones, o yo sugiero que sean por dos situaciones. La primera, porque en ocasiones la naturaleza del negocio es tan sofisticada que se requiere contratar los servicios de un árbitro especializado para que pueda facilitar, digamos, o para que puedan hablar el mismo idioma, ¿no? El otro tema que también es muy, muy importante es por cuestiones de confidencialidad. Si quieren que no se ventile la naturaleza del negocio que se está controvirtiendo, que se está alegando, pueden contratar los servicios de un panel arbitral. No necesariamente tiene que ser un árbitro, pueden ser tres árbitros. Un árbitro elegido por una parte, el otro por la otra, y las dos partes eligen a un tercero que puede tener el voto de calidad en el caso de que haya un impasse, ¿no? Al momento de la disputa. El único inconveniente, obviamente, en el arbitral que yo le veo es que se tendrá que homologar el laudo o la resolución que tenga el árbitro ante un tribunal competente. Pero el tribunal competente va a tener la obligación únicamente de darle la formalidad, ¿no? De hacer obligatorio el laudo dictado por el panel arbitral. Gracias. Otros casos que nos ha tocado ver, como tú sabes, es, por ejemplo, en arrendamiento de naves industriales o algo, es provocar como un juicio para que puedas tener como una sentencia ejecutoria o un acto donde intervenga un notario, un juez y como que te preconstituya que el documento sí fue firmado por los contratantes. También es algo que hemos visto en la práctica. ¿Qué opinión tienes al respecto? Muchas gracias. Sí, dependerá, por ejemplo, del tipo de contrato de que se trate, ¿no? En el caso de los arrendamientos de bienes inmuebles por determinados años, varían dependiendo dónde se encuentren los inmuebles, si es en Guanajuato, Querétaro, si es, por ejemplo, de un plazo de 5 años, de 10 años, se tienen que ratificar las firmas ante notario público. Entonces, si no se ratifican, pues ya hay una situación de nulidad. Entonces, dependerá del tipo de contrato. Si se trata de un arrendamiento de bienes inmuebles, mi sugerencia es de que se ratifiquen las firmas ante notario. Si se trata de otro tipo de contrato, pues dependerá, ¿no? Porque no necesariamente se tendrá que hacer un gasto infructuoso, porque el propio documento privado, por ejemplo, ante dos testigos en el caso de cesión de derechos, será suficiente y con eso podrán ejecutar los derechos consagrados en los contratos. Ok, y tocaste al inicio un tema que a mí me parece muy interesante, ¿no? Donde destacabas cuando el contrato, pues el contrato como acuerdo de voluntades, en algunas ocasiones tiene la formalidad que se permite oral, en otras por escrito y en otras destacabas tú en escritura pública, ¿sí? No hay duda que el acuerdo de voluntades en las empresas hoy en día que generan un alta de proveedor, de clientes, órdenes de compra, registros contables, transferencias, pagos, pues hay una serie de documentos que acreditan que se llevó a cabo o que existió ese acuerdo de voluntades o ese contrato o convenio. Sin embargo, las autoridades fiscales hoy están promoviendo mucho que ese contrato esté por escrito. En mi apreciación, pues entiendo la posición de la autoridad fiscal, pero en realidad me parece que sale de un desconocimiento donde, pues primero tienes una serie de pruebas preconstituidas naturales que pueden demostrar la existencia del contrato, ¿no? Totalmente, Héctor, totalmente. De hecho, hay que distinguir dos cuestiones. La primera,
los requisitos civiles o mercantiles, ¿no? Para el perfeccionamiento del contrato. ¿Por qué mencioné que no necesariamente todos los contratos requieren la forma escrita o bien la ratificación de sus firmas ante notario público? Porque pueden generarse obligaciones, aún, por ejemplo, en una compra de mercancías que hayan contratado a un proveedor, aún cuando no haya contrato por escrito, aún cuando no haya orden de compra. Entonces, a lo mejor los funcionarios pueden decir, no, no hay contrato, se puede cuestionar, digamos, la comunicación de correos electrónicos o de mensajes instantáneos como de WhatsApp, Telegram, etcétera. Pero lo cierto es de que si se ponen de acuerdo en cosa y precio, el proveedor con la mano en la cintura puede tener altas probabilidades de éxito al exigir el cumplimiento del contrato. Y si no se cumple con el contrato, el pago de daños y perjuicios, que ya dijimos cuáles son. Entonces, para temas fiscales, mi recomendación es que siempre haya un documento por escrito, independientemente de la forma civil. Pero yo creí conveniente mencionar justamente de que hay contratos que no necesariamente requieren la forma escrita, porque al momento que negocien esas operaciones, ya pueden tener responsabilidad o pueden, vamos a decir, generar conflictos o situaciones indeseadas para nuestras empresas, ¿no? Sí, nos preguntan, para efectos fiscales, ¿el uso de la firma electrónica avanzada en los contratos genera los efectos de fecha cierta, sin necesidad de rectificación ante notario? No necesariamente, todo dependerá, porque la firma electrónica, digamos, es para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿no? El tema, hay contratos que necesitan o requieren la forma escrita, pero por ejemplo, si se necesitan ratificar ante notario público, una de las obligaciones del notario público es cerciorarse de la representación legal, de la legal existencia de la empresa de que se trate y de que las personas que comparecen para la firma del contrato son justamente las que se establecen en el contrato y en el poder. Entonces, son dos situaciones diversas. Sí tendremos que revisar caso por caso en particular. Ok, muchas gracias. Les recuerdo que en cada reunión que tenemos los miércoles y los viernes estamos generando dos tipos de documentos en lo que se animan a poner alguna pregunta más. Estamos haciendo un bit class de 5 minutos, ¿sí? La tesis de la semana, diario oficial de la Federación. Hoy platicamos 5 minutos los plazos en procedimientos administrativos, recursos administrativos, ¿no? Donde vimos el de ley de coordinación fiscal, ley de comercio exterior, y una segunda participación, en este caso de José Antonio Cervantes como un invitado, y ya estamos generando un link en la página de YouTube para que sea mucho más sencillo revisarlo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pues parece que no, pero muy interesante, amigo. Muchas gracias por la participación. Te compartiré el link de YouTube para que lo puedas compartir con quien quieras y estaremos enviando tu presentación a todos para que ahí la tengan. Pues agradecerte nuevamente. No sé si tengas algún comentario final. Sí, muchas gracias, Héctor. La verdad pues es un placer compartir este tipo de temas que son muy interesantes y sobre todo pueden evitar muchos dolores de cabeza, ¿no? Para nuestras empresas. Y también si somos prestadores de servicios o somos proveedores, pues para saber también cuáles son los derechos, ¿no? Seguramente ahorita ya se fueron con varias ideas en el caso de que el cliente, vamos a decir, no respete alguno de los acuerdos preestablecidos y sucede de manera constante y continuada en nuestras operaciones de negocios. Si tienen alguna pregunta que a lo mejor ahorita, pues bueno, no crean conveniente hacerla notar, con mucho gusto puede ser a través de Héctor, a través de mi información de contacto. Héctor y yo trabajamos en muchos asuntos de manera conjunta, no solamente en temas contractuales, sino también en temas de fusiones, escisiones, temas societarios, de sociedades mercantiles. Entonces, ya sea a través de Héctor, pues siéntanse con toda la libertad para preguntar o generar una llamada para abundar cualquier tema en particular. Muchas gracias. Estamos en contacto. Abrazo a todos. Hasta luego. Muchas gracias.